yo quisiera que nos centráramos nuevamente en el caso, y es esto: ¿qué podemos esperar del futuro del país cuando pues se está dando esta polarización y va a tener como resultado más polarización? ¿Qué podemos esperar? Mire, nosotros desde el GAME estamos en un esfuerzo que es muy importante e interesante. Le llamamos un memorial para la concordia, un espacio para la concordia. No queremos usar la palabra reconciliación, porque consideramos que la reconciliación también puede estar un tanto pisoteada. Entonces estamos usando concordia, y lo que pretendemos es que haya un espacio en donde confluyan exguerrilleros, exmilitares, víctimas de cada uno de los bandos, intelectuales, personas que quieran sacar a Guatemala de esta situación en la que nos encontramos y que podamos avanzar. En este espacio ya están participando algunas personas con esas características que yo le decía. Están planteándose crear espacios no solo físicos, sino también espacios virtuales, espacios culturales, espacios en donde cualquiera que considere que se vio afectado por esta guerra tan terrible que vivimos en Guatemala pueda llegar, independientemente de quién le causó el daño, puedan llegar y puedan empezar a aportar, porque yo creo que va a ser la única forma en que en Guatemala vamos a poder salir adelante. Y eso además eventualmente nos va a permitir conocer la verdad, una verdad que es tan necesaria en este país porque se ha visto cada vez más alterada. Pero nosotros consideramos que es importante que un espacio en el que confluyan las víctimas de todos los bandos es lo que se necesita para poder avanzar y para poder salir de esta especie de pantano en que nos encontramos. ¿Cómo ven ustedes el futuro del país tras los hechos? Yo no lo veo, yo lo veo de una forma muy pragmática, de una forma muy realista. No lo veo de una forma tan idílica. Usted lo dijo de manera muy acertada. Guatemala es un país polarizado y se va a polarizar más después de lo que está sucediendo ahorita. Se palpa en la gente, se palpa en las redes sociales. Guatemala no es la misma hoy que la Guatemala de hace 2 o 3 años. Guatemala es una Guatemala polarizada. Ahorita hay bandos radicalizados, y eso definitivamente le hace daño a nuestra sociedad. Definitivamente le hace daño a nuestra sociedad. Es una falacia, José Eduardo, que por medio de estos juicios se vaya a alcanzar la paz. Si el día de mañana, de una manera fantástica, mi querella en contra de las personas a las que yo indico por mi secuestro llegaran a enfrentar un juicio, algo que no va a pasar nunca en esta época, llegaran a ser procesados y llegaran a ser condenados, yo tendría enemigos eternos en las familias de esas personas. Eso no va a formar la paz. Mandela supo formular la paz en Sudáfrica. Lo que están haciendo estos señores aquí es confrontándonos. ¿Por qué? Por dinero. Ellos están ganando dinero, José Eduardo, a base de enemistarnos a los guatemaltecos. Analice lo que yo acabo de decir. ¿Cómo va a venir a abrazar a mí el hijo o el nieto o la esposa de una persona a la que yo meta a la cárcel de por vida y que se va a pudrir en la cárcel, que ahí va a morir? Eso va a crear confrontación y más enemistad entre los guatemaltecos. El asunto de la concordia y que vayamos y nos abracemos y sigamos de la mano. ¿Habrá algún tonto, José Eduardo, que de repente se va a sentar del otro lado a dialogar con ellos, a hacerles las fiestas o incluso de repente a financiarlos? Pero eso no nos va a llevar a la paz. Continuando con ese tema, en España incluso se pasó un polémico decreto por parte todavía del gobierno de Franco. A mí me llamó mucho la atención porque cuando uno va al Valle de los Caídos, ahí están enterrados los dos bandos y Franco en medio, ¿verdad? Y se pasó un polémico decreto en donde no se podía volver a hablar ni siquiera del tema, ni de resarcimientos, ni de ningún proceso. De hecho, Baltasar Garzón fue por eso destituido en su fiscalía, en la Audiencia Nacional. ¿Qué opina usted de cosas como esa? Mire, yo creo que tenemos que trabajar todo de manera integral y tenemos que trabajarlo todos. Debe hacerse desde el Estado, pero buscando involucrar también a los sectores que fueron afectados y escuchando a los sectores que fueron afectados. Porque cuando por decreto se emite, por ejemplo, una resolución que a partir de ahora
esto va a ser de esta forma, eso no genera mucha satisfacción entre la población. Yo voy a mencionar el caso de Mandela ya que usted lo mencionó. En el caso de Mandela hubo algo muy interesante, porque el hecho de que él haya controlado todo y haya propiciado casi como un borrón y cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva, no significó no juicios, sí hubo algunos juicios, porque lo que hubo en Sudáfrica fue que se abrió un espacio para que cada quien pasara a contar los crímenes que había cometido. Alguien podía haber cometido 10 crímenes y se contaban 9, podía ser enjuiciado por el 10º, que no había declarado y que no había dado a conocer. En el caso de España, por haberse hecho por decreto, yo siento que en España todavía existe algún tipo de malestar. Todavía hay algunas víctimas, incluso con familiares del 36, ¿verdad? Casi 100 años, que continúan buscando hacer algo. No es algo idílico lo que nosotros estamos planteando. Soñando es como se construye un país. Y nosotros estamos soñando. A lo mejor para el Señor es algo idílico porque Él más piensa en la confrontación, pero en el caso nuestro nosotros creemos que con acciones concretas, no necesariamente dándonos de la mano, sino con acciones concretas, que no necesariamente todas van en la línea de abrir procesos penales, sino con acciones concretas para impulsar la concordia, es que se puede lograr, no quiero usar esa palabra, pero con lo que se puede lograr realmente una reconciliación real en Guatemala. En cuanto al juicio, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué resultado va a haber de lo que está sucediendo? Una condena, José Eduardo, definitivamente. Cualquier militar que ponga un pie en un tribunal está condenado de antemano. El procedimiento de la CICIG, porque es la CICIG la que está atrás de esto. Recordemos que la CICIG participó en las capturas, lo publicó Prensa Libre y yo personalmente he platicado con 2 oficiales capturados que me expresaron haber hablado con gente que se identificó como gente de la CICIG. Partamos de eso, un tema muy delicado que se aparta muchísimo de las funciones de esa organización en nuestro país. Definitivamente no hay mucho que hacer. Lo que se está llevando a cabo, a pesar del excelente trabajo de los abogados defensores, es meramente protocolario. Los señores oficiales ya están condenados y ellos muy probablemente terminen sus días en la cárcel. Los juicios para los militares son así. Hay que ver las cosas como son y no como uno quisiera que fueran, José Eduardo. La justicia no se aplica en nuestro país de forma independiente. Eso no es así. Hoy el abogado Moisés Galindo, uno de los abogados de la defensa, planteó una acción a todas luces legal, con toda la razón del mundo. La Ley de Reconciliación Nacional dice que ninguna persona, terrorista o militar, puede ser capturado sin antes haber sido considerado su caso en una sala. La sala debe analizar detenidamente el caso y después de eso debe dictaminar si procede la captura y el proceso en contra del sindicado. En ese caso ese paso se obvió. Están condenados, José Eduardo. Esa es la realidad. Lo que se está haciendo, el gran trabajo que están haciendo los abogados defensores es meramente protocolario. Mira el caso del general Efraín Ríos Montt. Al general Efraín Ríos Montt no lo van a llevar a juicio, es decir, a él no lo van a condenar. No les interesa al general Ríos Montt, les interesa la condena, porque atrás de la condena está el dinero. Esto es un negocio sucio, es una mafia. Lo que hay aquí es una mafia de los derechos humanos. Hay gente que gana muchísimos millones de quetzales a base de estos procesos. Los señores oficiales ya están condenados. ¿Qué esperan ustedes del juicio? Igualmente. Mire, nosotros, yo no tengo la certeza que tiene aquí el señor. Yo sí tengo mis dudas. La justicia en este país ha sido sumamente débil. Ha sido como la serpiente que muerde más a los descalzos que a los que tienen zapatos. Aquí cuando alguien no tiene recursos es altamente probable que sea condenado. Así que nosotros lo que estamos haciendo es aportar la mayor cantidad de pruebas que sea posible para poder garantizar que sí haya aplicación de justicia de manera efectiva. Sobre lo que ocurrió hoy, es algo muy concreto. Yo creo que el abogado Moisés Galindo, creo que de manera un tanto ilusa, planteó que no había que avanzar en el proceso sin mencionar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional.
El artículo 8 habla muy claramente que todos los delitos pueden ser motivo incluso de amnistía, menos 3, que son desaparición forzada, tortura y genocidio. Y los que están sindicados por este caso están siendo procesados por desaparición forzada. Entonces es un delito de lesa humanidad que no es amnistiable y que debe recibir un tratamiento diferente. Por eso fue que al abogado se le rechazó, y la jueza lo justificó de manera muy apropiada, se le rechazó su petición. Pero me parece correcto que lo haya planteado Moisés Galindo, porque es importante que el Estado de Derecho prevalezca y que se recurra a todas las medidas legales que sea posible, incluso aquellas que no tengan mucho fundamento, para que después no se vaya a creer que hubo alguna anomalía. Por ejemplo, si se interponen todos los recursos, aunque eso nos atrase horas o días, eso será positivo para garantizar que este proceso sea lo más transparente posible. Bueno, ahí sí voy a, digamos, diferir un poco en esos criterios, en el sentido que lo valioso es que el tribunal sea verdaderamente independiente. ¿Cómo han visto ustedes las integraciones de las Cortes para juzgar este tipo de cosas? Sé que los dos tienen diametral, digamos, visión al respecto. Bueno, pues, José Eduardo, yo creo que el sistema de administración de justicia deja muchísimo que desear. Mire usted, una fuerza de 400 y pico policías para capturar a 18 ancianos, mientras la delincuencia común campea en nuestro país, y para capturarlos violando la ley, porque ellos deben gozar de una amnistía. No simplemente estoy hablando de un anciano al que no deberían capturar por anciano, no, violando la ley. Se está usando casi medio millar de policías, mientras en la calle todavía le pegan un balazo a uno para robarle un teléfono celular. Fíjese usted, el día de ayer salió libre el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Aquí los señores no dijeron absolutamente nada en contra de eso, absolutamente nada, porque no les reditúa plata. Entonces, ¿para dónde va el sistema de administración de justicia? ¿Qué es lo que les interesa a los guatemaltecos? Y a los guatemaltecos nos pueden interesar muchas cosas, siempre y cuando sean legales. Y aquí estoy hablando de una ilegalidad. Se violó la ley de reconciliación. Hay una alusión y además, pues esta es la pregunta. Bueno, sí, mire, no existe ningún interés de dinero. Realmente nosotros estamos funcionando al límite mínimo de los recursos y no estamos planteando en ningún momento ningún tipo de reparación o de demanda civil en ese tipo de proceso. Así que yo le sugiero que se informe un poco más en ese sentido. Mire, sobre la integración de los tribunales, quiero decirle que el tribunal que está conociendo este caso, que es el tribunal, el juzgado, perdón, no es tribunal todavía está en nivel de juzgado, el juzgado A de mayor riesgo, está dirigido por una jueza que recién acaba de ser asignada a este juzgado, porque ahí estaba la licenciada Carol Patricia Flores, pero ella fue trasladada a otro lugar, así que se produjo ese cambio. Pero ¿quién asignó a este juzgado como el encargado de conocer este caso? Fue la Corte Suprema hace 5 años y medio. O sea, era imposible prever que iba a estar X o Y jueza 5 años y medio más tarde, porque era Carol Patricia Flores quien estaba en ese momento. ¿Quién va a integrar el Tribunal A de mayor riesgo? La verdad es que yo no sé quiénes son los o las que lo integran, pero ya es un tribunal integrado de determinada forma, de manera permanente, es lo que yo entiendo. En ese sentido, yo creo que sí hay posibilidad de que, independientemente de quién sea, no me he interesado yo en ir a ver quiénes son, sí existe la posibilidad, especialmente por toda esa observación que hay sobre cómo funcionan los tribunales, que ahora haya una mejor aplicación de la justicia. Bien, hemos llegado al final. Yo incluso quería que unos segundos se dirigieran a la población, pero pues hemos llegado al tiempo. El tiempo de televisión es así, no sin antes agradecerles a ambos. Sé que este tema es particularmente álgido y sé que pues habían antecedentes de cierto tipo de molestias entre ambos. Sin embargo, les agradezco a ambos el haber estado acá, frente a frente, el haber confiado y haber
se ha venido a sentar acá y que hayamos podido discutir el tema, sí, con sus cosas, pero dentro de la mesura, pues yo creo, tolerable y que es importante sobre todo en estos momentos. Muchas gracias a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo, muchas gracias a Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Antiterrorismo. Gracias. Y por supuesto a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre les digo, pásenla de lo mejor.